Tercera ocasión donde nos reunimos con el magistrado Eduardo Castillo, magistrado de circuito, hablando de la reforma judicial y los derechos humanos. Hemos desglosado durante 3 semanas, esta es la tercera, magistrado, la importancia de entender el fondo de la reforma que quiere hacer Andrés Manuel López Obrador a este tema judicial en México. Si bien el tema judicial no funciona al 100%, es decir, puede haber sus mejoras, entiendo que la sorpresa que ustedes recibieron como jueces, magistrados y demás ha sido hasta ahora devastadora en función de la reforma que propone el presidente López Obrador y por qué. O sea, imagínate que hay gente que por primera vez te está escuchando y en unos cuantos minutos tendría que entender por qué lo que él plantea nos puede llevar a problemas o no es lo que México necesita. Ok. Hola, Fer, gracias. Hola de nuevo. Sí, el tema de la reforma judicial es precisamente que busca instalar un modelo que no existe en otras latitudes. Ahorita, si me permites, te voy a contar 2 mentiras que se dicen en torno a la elección de los jueces populares y el riesgo en el que estamos. No los jueces, no los magistrados federales, sino todos los ciudadanos, es que estamos en ciernes de un control totalitario o de corte totalitario, o al menos yo advierto que esa es la pretensión por parte de un poder del Estado. Esto es, que se vuelva el poder supremo, entendido como el que dicta y pone las reglas. Vamos a retomar el ejemplo que nos ponía la magistrada Emilia, quien por cierto se disculpa contigo y con tu auditorio. Emilia Molina, no te preocupes, tuvo un llamado importante. Emilia Molina, te mando un abrazo. Estaremos pronto aquí contigo, magistrada, y Eduardo Castillo, magistrado. Es este ejemplo que retomo de ella con el tema del fútbol. Todos estamos de acuerdo que hay distintas partes involucradas en ese juego y cada una de esas partes tiene un rol. Pero cuando tú haces dueño de la pelota, de los equipos, del árbitro a una sola persona, entonces el juego ya no es tal o se desequilibra. O entonces quienes acudimos a ver ese juego vamos a ver una farsa, porque ya no hay este equilibrio entre los dos equipos y llegar a un juego de fútbol en donde todos los que lo estamos presenciando entendemos que vamos a este juego y que sigue esas reglas. Ese es el tema. La reforma parte de, y yo te decía con este tema de las mentiras, la vez pasada que nos vimos, nos preguntaste, dejaste una pregunta en el aire, ¿esto le preocupa a Estados Unidos? Y te respondimos sí. Pero debería de preocuparnos a nosotros. No solo le preocupa a Estados Unidos, le preocupa a Naciones Unidas. Naciones Unidas, la Organización Nacional de Naciones Unidas, la ONU, tiene unos principios básicos relativos a la independencia judicial. México es parte de Naciones Unidas. ¿Cuál es la importancia de los jueces y magistrados? No lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas. Los jueces son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de la ciudadanía. Son los que dictan quién es culpable, quién no es culpable, quién sí tienes que privarlo de su libertad, sí, claro, quién no, a quién le tienes que quitar su casa, a quién no, de todo, todos los derechos y las leyes. Que de esto emana, pues, como dicen. Y se pregunta, bueno, ¿y qué es tan difícil ser juez? Pues la dificultad de ser juez es precisamente resolver sobre los derechos de las personas. La decisión que tiene un juez incide, como tú lo estás diciendo, en sus bienes. Puede, a través de una decisión judicial, quitarle a una persona su casa, quitarle a una persona la guardia y custodia de sus hijos, quitarle además la libertad en el tema penal, ponerlo en un riesgo, por ejemplo, medioambiental, con estas decisiones que se toman en relación o con relación a derechos ambientales, derechos a la salud. Un ejemplo muy claro de la decisión que tienen los jueces, y la más cercana es la pandemia. Cuando había esta enfermedad, el Estado tomó una decisión de política pública de decir, no vacunamos a tales personas, vamos a ir de esta forma. Hubo personas, ciudadanos, por eso nosotros decimos que no defendemos, como se dice en el discurso oficialista, que se defienda a los poderosos. Hubo ciudadanos de pie,
como tú, Hubo como una yo, niña. niños. Una niña que se amparó y dijo, yo sí necesito mi vacuna porque me voy a morir. Y fue la Exacto. primera en ampararse y lo logró. Porque tenía una precondición que, Claro. sumado al riesgo y la información que se contaba de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, decía, esta niña está en riesgo. Y el Estado no le dio la vacuna. Fue a través de un juez que logró que se le pusiera la vacuna. Entonces diríamos hasta hoy por tercera ocasión, si se aprueba la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador, ¿se va a elegir por popularidad y no por experiencia? Esa es la razón. Se dice, una de las razones que están en la iniciativa de ley que presenta el titular del Ejecutivo es, se tiene que democratizar el Poder Judicial de la Federación, porque los jueces y los magistrados, ministros, jueces y magistrados, son lejanos a lo que quiere la voluntad popular, el interés general, esto que ya platicábamos en ocasiones anteriores, este interés general. Pasa entonces nuestro modelo, esa es la pretensión, ese es el riesgo. Hoy tenemos la regla del derecho, lo que decíamos y platicamos también, que el juez me resuelva conforme a derecho, conforme a lo que dice nuestra Constitución, conforme dice la ley, a un modelo, entiendo yo que esa es la pretensión, en donde se resuelva conforme al interés general. ¿Y quién te va a decir quién es ese interés general? Pues el Estado. ¿A través de qué? De sus políticas. Te decía yo que una de las mentiras a medias que se dan ahora, se dice, no, a ver, no se espanten porque este sistema de elección popular ya está en el mundo. Y nos ponen dos ejemplos paradigmáticos, tú hablabas hace un ratito de Bolivia. El tema de Bolivia. Es falso. Porque en Bolivia no se eligen a todos sus jueces por voto popular, se eligen a los jueces de las altas cortes. En Bolivia son 4 esas altas cortes. 1 es el Consejo de la Magistratura, 2 el Tribunal Constitucional Plurinacional, 3 el Tribunal Supremo de Justicia y 4 el Tribunal Agroambiental. Luego no son todos sus jueces, solamente los jueces de la alta corte. Aquí, por ejemplo, serían los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Pero a ver, Justicia Eduardo, Nacional. es que quien que esté escuchando el programa conoce Bolivia. Exacto. Entonces, Bolivia es una especie de Cuba, es una especie de Venezuela. O sea, la gente de verdad vive paupérrima. Los indígenas no tienen derechos. No hay inversiones. O sea, hay una inflación impensable, hay pobreza impensable. Esto no funciona. Y eso, Fer, es justo lo que se conecta con este tema y esta pregunta que nos dejabas la ocasión anterior. ¿Estados Unidos está preocupado? Yo creo que sí. ¿Y tiene bases para estarlo? ¿Pero puede hacer algo al respecto? No, porque somos soberanos. No necesariamente. Lo que sucede es que hay tratados internacionales. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el Telecán que todo el mundo conocemos, tiene algunos apartados en donde... El tema es que es muy complejo, pero regula inversiones, regula importaciones, regula temas de propiedad intelectual, de derecho de autor. Y dentro de los apartados correspondientes tiene algunos artículos, algunas cláusulas en donde precisamente busca garantizar la independencia judicial, el debido proceso, la regla de la ley, esto que hemos platicado, y los tribunales independientes, y que se pueda dar una revisión. Y hay datos, para el tema de propiedad intelectual, dentro del Tratado de Libre Comercio está el artículo 1715. Para el tema de las revisiones, cuando hay normas de interpretación... Hay sus artículos correspondientes. Entonces, sí hay una preocupación, entiendo, de Estados Unidos, de sus inversionistas. A ver, la figura... para poder entenderlo como público. Sí. ¿Quien detona todo esto es la circunstancia de Saldívar? La verdad es que yo no lo sé. No lo sé porque eso es un tema que está, me parece, en la cuestión política. Quien sí es visible, esto no se puede ocultar, que es uno de los principales artífices de esta reforma, del camino por donde va transitando, es el licenciado Saldívar Lelo de la Rea. ¿Qué es lo que ha dicho? Y por eso es que yo te agradezco muchísimo este micrófono. Ha planteado él estas cuestiones. Dice, ¿por qué se espantan? Si en Estados Unidos, que es el país más democrático del mundo, sus jueces se eligen por voto popular. No es necesariamente así. Estados Unidos tiene 50 estados. De esos 50 estados, solo 20 eligen a sus jueces y son jueces locales, jueces estatales, a través de mecanismos de elección directa o indirecta, a través de una elección por partidos o una elección
popular. Pero hay una distinción esencial incluso en el Estado mexicano, porque en Estados Unidos los jueces federales, que seríamos el Poder Judicial de la Federación en un símil, no son electos por voto popular. Sí son electos de estos 50 estados, 20 de ellos. ¿Y cómo lo hacen? En Estados Unidos hay una cuestión muy fuerte para toda la profesión jurídica, que es la colegiación, las barras de abogados. Nosotros no las tenemos, de ahí salen. Nosotros no tenemos eso. En Estados Unidos no hay una carrera judicial porque hay una colegiación. Un abogado en Estados Unidos, una persona para que en Estados Unidos pueda ser abogado, necesita pasar primero por el bachelor, ¿no? Que son 4 años de estudios universitarios enfocados al tema de derecho. Después de eso sale y hace un examen que sus siglas en español es SAT, porque es el sistema, un examen de un colegio de leyes. Después de eso tiene que estar acompañado de práctica profesional y hace el examen de la barra. Las barras son los que certifican a los abogados. Y una vez que tiene todo esto, puede ejercer la profesión. Pero para que pueda estar en las listas de candidatos de juez, tiene que haber ejercido esa profesión, haber sido fiscal, defensor, experiencia y además... Hace un momento, unos minutos, expresidentes y mandatarios de América Latina y España manifestaron en un comunicado, en una declaración sobre la reforma del Poder Judicial mexicano, expresaron su preocupación. Estás hablando de gente de Paraguay, Costa Rica, España, México, El Salvador, Chile, Ecuador, gente de Bolivia, gente de España, Argentina. Están preocupados por esta reforma del Poder Judicial que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, me voy, y me parece importante, a este asunto. Norma Piña, si lo entiendo bien, le solicita una reunión con el presidente López Obrador. Y el presidente dice, no, yo no tengo que reunirme con ella. Yo ya entregué mi iniciativa de acuerdo con mis facultades y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial, como yo lo estoy diciendo. Y me molesta mucho que durante todo este tiempo se ha estado protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debería de estar en la cárcel. Curioso, porque como algunos narcos han salido. ¿Qué dice Norma Piña? Norma Piña dice, lo peor que le puede pasar a México es caer en estos momentos en la incertidumbre. Dijo, la existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente de la presidencia, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Y entonces aquí, magistrado Eduardo Castillo, vienen 2 temas. Por un lado, Andrés Manuel dicen, ya no te metas con mi cucu, yo ya mandé porque ustedes son unos corruptos, mal habidos, el sistema es malísimo, han tomado pésimas decisiones. Y Norma Piña, que es el contrapeso único democrático que tenemos, parece, en el momento, dice, no, señor, usted no puede implementar esto porque entonces la ley y la aplicación de la ley estaría bajo su yugo, o el de Claudia Sheinbaum en su momento. Hasta ahí vamos. Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que hay ahora, magistrado, que no funciona bien en el Poder Judicial, que consideras se puede cambiar? Bueno, hablemos del Poder Judicial de la Federación. Desde luego que hay un problema en cuanto al rezago. Es el problema más visible que tenemos dentro del Poder Judicial de la Federación. Esto es el retraso en la resolución de los asuntos. Pero esto tiene una razón de ser.
Al Poder Judicial de la Federación, números gruesos, entran 1.800.000 asuntos al año. El Poder Judicial de la Federación está resolviendo al año cerca de 1.500.000 asuntos. Estoy hablando tribunales, jueces. Esto es, tenemos un índice de eficacia, y eso está medido, de cerca del 80%. Pero desde luego que esos asuntos que se quedan ahí, cerca de 300.000, se van quedando, se van rezagando, y luego esto se nos viene haciendo una bolita de nieve. O sea, primera cosa que habría que cambiar es actualizar y ponernos al día de todos los casos que no sean pendientes. Pero eso no los haces cambiando los jueces, eso lo haces poniendo más jueces. Hay un estudio de la OCDE en donde dice que un nivel adecuado de jueces, estaríamos hablando cerca promedio de 15 jueces por cada 100,000 habitantes. En México tenemos, si no recuerdo mal el último dato, 3 jueces federales por habitante. Entonces, allí está un problema en el que puedes incidir. Lo platicábamos la ocasión anterior. Una de las grandes justificaciones que se dan para esta pretendida reforma o esta iniciativa como viene es la corrupción. Pero se está tomando la corrupción. ¿Hay corrupción ahora? Sin tomar. Yo no lo podría afirmar, pero tampoco lo puedo negar. Somos una organización humana compuesta por 1.600 titulares. Estadísticamente es probable que esté ahí, pero el Poder Judicial de la Federación tiene muchos mecanismos para poder controlar esos actos. Nosotros resolvemos asuntos de 2 a 2, 1 a 1, partes. Un actor, un demandado, un quejoso, una autoridad. Cuando esa autoridad no está conforme ante un juez, puede interponer un recurso, y entonces hay un tribunal que revisa y puede corregir esa decisión. Independientemente de eso, si la persona considera que hay una actividad ilícita, un acto de corrupción por parte del juez, por parte de su secretario, por parte de quien sea que forma parte de la rama jurisdiccional, puede acudir al Consejo de la Judicatura Federal a presentar una queja. Y no solo eso, si considera que es un delito, puede ir ante las fiscalías a presentar los delitos. ¿Qué otra cosa hay? Por ejemplo, dice López Obrador, es que ganan muchísimo dinero los magistrados y los jueces. Sí, claro. Esto es el discurso precisamente de yo lo entiendo así, un ataque, porque los jueces y los magistrados tenemos una serie de garantías en cuanto a personas, que se llama la indemnidad del titular, del juez. ¿Por qué? Porque tienes tú que, como Estado, y esto está incluso en estos principios que te digo de Naciones Unidas, que dice: la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales de otra índole respetarán y acatarán la independencia judicial. Una persona no puede ser independiente. Vamos a retomar el ejemplo del árbitro, si no tiene un salario digno, un salario suficiente para que pueda ser capaz de resistir algún embate del poder económico. Ojo, los jueces están resolviendo disputas de miles de millones de pesos. Pero además una reforma judicial, magistrado, tiene que dar resultados positivos para las leyes en México, para la aplicación, para justamente las exigencias de la gente. Sí. Pero no para dar más problemas. Claro. Y a esto voy con el tema del salario. Se dice, ganan mucho. A ver, ganamos mucho dependiendo desde dónde lo mires. Si el término de comparación es el salario mínimo, pues por supuesto, pero entonces ahí ya no estás comparando entre iguales. Ahí estás incurriendo en una que se llama falacia argumentativa. Sí, pero es que no se ha estudiado lo mismo también. No, pero fíjate cómo puedes tener parámetros objetivos del valor del trabajo. Los jueces, y voy a poner solamente el ejemplo de los magistrados federales. En promedio, un tribunal colegiado resuelve 13, porque tenemos obligación de resolver 3 asuntos por secretario, tenemos 4 asuntos por secretario, 12 por 3, tenemos 36 asuntos a la semana mínimo, y eso lo multiplicas por 4, estamos hablando que estamos resolviendo por tribunal colegiado cerca de 150 promedio asuntos al mes. Esto es sentencias dictadas. Si tú dices en este ejercicio que dicen es que ganan mucho, le pones un número a esa sentencia, significa que más o menos una sentencia por costo te está costando 1,000 pesos. Tú dices, ¿eso es mucho? A ver, hay que ver qué es lo que está detrás de esa decisión jurisdiccional. Y detrás de esa decisión jurisdiccional, como ya lo veíamos al principio, está la vida, el patrimonio, la casa de las personas. ¿Qué es lo que necesitan esas personas, ese ciudadano que tenga un problema? Garantías de que quien le va a resolver conforme a derecho. Ricardo Monreal dijo
que la elección de jueces, magistrados y ministros, algo así como a ojo de buen cubero, costaría entre 3,000 y 3,500 millones de pesos. Ajá. ¿Y de dónde va a salir, de dónde sale ese dinero? Esos son los números y eso es lo que yo te contaba con las dos experiencias que se toman como referencia para esto, es Bolivia y Estados Unidos. En Bolivia ya vimos que no son 1,600 jueces, solamente son sus jueces de las altas cortes. Ahora, en Estados Unidos, mira, un dato. Las elecciones en Estados Unidos, el primer estado que puso estas elecciones populares fue Mississippi. En principio eran 20, pero ya, y en los estados también tienen tribunales supremos, cortes de apelaciones y los trial courts o los jueces de instancia. De esos 20 estados que tienen la elección por votación, solo 13 eligen a sus tribunales superiores. Esto quiere decir que la mayoría, en realidad, de Estados Unidos, de los 50 estados, van por mecanismos de elección directa, porque lo que interesa para garantizarle, no a los jueces, no a los magistrados, a los ciudadanos, que quien va a resolver sus conflictos sobre su vida, sobre su casa, sobre su patrimonio, sobre su salud, sean personas que tengan una educación. Pero no solo un ministro, un juez o un magistrado, personas como tú, como yo, que con presiones políticas, económicas, criminales y sociales, pues no, ustedes no pueden resolver en justicia y nosotros no podemos tener justicia. Ese es el tema. Es tan claro como el agua. Y a eso entiendo que se refiere precisamente esta incertidumbre de la que habla la ministra presidenta. Voy a regresar al ejemplo del estadio de fútbol. Supongamos que ese es nuestro país y que tú decidiste, nuestro vecino decidió invertir en un negocio asociado a ello. Ejemplo, el que vende las papas en el estadio. Y decidió apostarle ahí y meter su dinero, un dinero que le ha costado mucho tiempo y que tiene una expectativa de ganancia lícita. Como el Estado, como el dueño es de los equipos del estadio, ¿qué tal si un día le dice, oye, no, sabes qué, ya no quiero que vendas tú las palomitas, porque ahora ya no vamos a vender papas, ahora vamos a vender palomitas? Oye, pero espérame, yo tengo un trato contigo. No me importa, porque el interés general, lo que quiere la gente ahora en el son estadio palomitas bienestar. Exacto, y ya no quieren papas. Entonces, esa es la incertidumbre que genera a los mercados, por un lado el tema económico, pero lo más grave desde mi perspectiva es el impacto que tendría esto en los derechos humanos de las personas. Por último, magistrado Eduardo Castillo, desde tu perspectiva, ¿la ley puede pasar? ¿Debe de pasar? ¿Va a pasar? Me parece que todos los actores que tienen un peso relevante el día de hoy están y se han pronunciado porque va a pasar. Entonces, vista la conformación, desde luego que faltan las declaraciones del Tribunal Federal Electoral, de todos estos organismos que tienen que formalizar la elección, parecería que se quedarían tan solo a 3, 4 votos en el Senado. Todos los demás lo tienen para pasar. Yo entiendo que esto pareciera una decisión tomada porque si no, no me explico un ejercicio democrático como el que están haciendo. Fíjate, están preparando todo para que lleguen otras personas que no están en los foros, que no están en estos debates y van a votar. Pareciera entonces que pues les van a dar una suerte de indicación, o si no, como el diputado que no está oyendo estos foros o estos debates, como el senador que no está oyendo estos foros o estos debates, va a tomar una decisión informada respecto a un tema crucial, que es la configuración